Muy buenos días, mi nombre es Jorge Valdebenito, soy el encargado nacional del programa de prevención y control de la enfermedad de Chagas. Hoy día vamos a ver algunos aspectos de la vigilancia integrada, aspectos epidemiológicos y aspectos de las actividades programáticas que lleva este programa. Em, Vamos a compartir pantalla en este momento. Bueno, aquí está mi nombre, está la jornada de capacitación de los médicos de EFE. Nos toca el día de hoy ver el tema de Chagas. El Chagas es una enfermedad transmisible, es la principal parasitosis de Chile, es una zoonosis, tiene características de una enfermedad desatendida en todo el territorio de América Latina, silenciosa, dado que los pacientes son asintomáticos gran parte de su vida. Tiene distintas formas de transmisión. Hoy día la más importante en nuestro país es verticalmente, pero en otros países de América Latina, y ahí es importante mencionar, aún se transmite vía vectorial. Hace mucho tiempo estaba asociada a zonas urbanas. De hecho, en la universidad habían pasado el tema de las casas chagásicas como un lugar de anidación de las vinchucas. Hoy día está en zona urbana, dado que la gente se mueve, nula y escasamente enseñada en formación de pregrado. Yo no sé en cuál es la formación que tienen ustedes, pero cada vez se enseña menos enfermedades de Chagas y en general enfermedades transmisibles desatendidas. Poco interés político-sanitario. Hay un déficit importante de los países de Latinoamérica en que el Chagas sea una importancia de salud pública. Hay déficit también del área farmacéutica. Todavía estamos tratando con medicamentos del año 60 y 70. Afortunadamente, y lo digo así, el Chagas se ha ido expandiendo, es una enfermedad global hoy día, y los países más desarrollados tienen pacientes con Chagas, y ahí distintas instituciones han aportado a generar nuevos medicamentos, generar nuevas estrategias, generar temas de vigilancia vertical básicamente, pero em, es un poco efecto de la globalización. Aquí está la vía de transmisión clásica. La vectorial es la clásica a través de la picadura de la vinchuca. La transmisión transfusional, que ya en este caso en Chile desde el año 2008 se controla toda la sangre. De algún aspecto Chile tiene sangre segura, y ahí el control también tiene que ver con el tipo Nosoma cruzi. Vertical me la voy a saltar. La transmisión oral, se ha habido brotes de transmisión oral a través de jugos de fruta, caña, azaí, guayaba, eh, y palma en distintos países de Centroamérica. Bueno, no, más que Centroamérica, de de Sudamérica, pero en la zona más norte, como Brasil, Venezuela, Colombia. Afortunadamente nosotros no tenemos ningún brote, no tenemos tampoco riesgo de transmisión oral. Y accidentes de laboratorio, que son muy escasos. Me voy a quedar con la transmisión vertical, que es la principal fuente de nuevos casos, a través de una madre que está infectada, la transmisión transplacentaria de su hijo. El año 2010, la OMS calificó a la enfermedad de Chagas como una enfermedad desatendida, como lo mencioné, y hoy día lo vemos con esta imagen del año 2013. Imagínense cómo estamos ahora en el año 2023, 10 años más, donde se ha visto que la gente que tiene esta tripanosomiasis americana viaja a otros lugares y se presenta en otros lugares con la enfermedad activa, ¿sí? Son 10 millones de personas afectadas entre todo el territorio de tripanosomiasis americana, 60 millones que están en riesgo, 200.000 nuevos casos, 20.000 muertes anuales, y 2 millones de personas en edad fértil que están infectadas. Por lo tanto, hay un riesgo de transmisión vertical. Lo lamentable de esto es que solo el 1% recibe tratamiento, ¿sí? Y por un tema de déficit de conocimiento asociado al tratamiento, cuestionamientos anteriores del año 90 sobre la efectividad del tratamiento, y otras causas que hacen que este porcentaje mínimo esté muy día mostrándolo y esté muy día analizándolo. En Chile se hace el tratamiento un poco mayor, alrededor del 34% de los casos,
pero también estamos bajo del 50 que nosotros estimamos tener. Este panorama mundial, hay 9.000 niños con enfermedad de Chaga en el mundo, y el doctor Smooney en 2007 también mostraba este tema de la migración, ¿sí? El impacto a nivel regional, nosotros tenemos tasas, según la encuesta nacional de salud, de 0,7 en la zona de alta endemia. em, y ahí vamos a hablar un tema específico de cuando nosotros hablamos de zonas de alta endemia, de baja endemia o zona endémica vectorial. Y yo lo vengo a traer a colación solo porque ustedes tienen que mirar la prevalencia de otros países de América Latina, sobre todo los que están al lado nuestro, como Bolivia, como Argentina, como Perú, la migración venezolana, ¿sí? Ahí tiene un 1,2, y que tienen prevalencia superior a la nuestra. Entonces, uno tiene que pensar que la enfermedad de Chagas es una enfermedad que no solo afecta a los chilenos, sino que también a los migrantes. Este es el impacto a nivel nacional. Nosotros se estima que uno de los problemas también que tiene la enfermedad de Chagas son estimaciones, no tenemos números reales. Chile se está acercando a tener números reales, pero en los países de Latinoamérica es difícil cuantificar. Son 120.000 casos, de esos el 10% son mujeres en edad fértil. Anualmente el ISP confirma entre 1.400 y 1.500 casos, y nuestra meta es que ya tenemos transmisión vectorial interrumpida. ¿Qué significa eso? Que el vector no está en el domicilio, sino que está en zonas de peridomicilio. De igual forma, el vector viaja y puede llegar a un domicilio ahí donde se hace la denuncia de una vinchuca. Muy importante que ustedes conozcan ese procedimiento al momento de llegar a su centro de salud familiar. ¿Qué pasaría si llega una persona con una vinchuca en un frasco? ¿Sí? Transmisión transfusional controlada, ¿sí? Desde el año 2008 a nivel del territorio nacional, y esto es lo que nos queda: controlar la transmisión vertical, porque esta es la principal fuente de nuevos casos en Chile. Este es el panorama. Antes nosotros hablábamos de una zona endémica y una zona no endémica, ahí ustedes la pueden ver a la izquierda, pero esto siempre fue asociado al vector, ¿sí? Hacer la diferencia entre el país de zona endémica y no endémica, era siempre asociado al vector, a la transmisión vectorial. Hoy en día la transmisión vectorial no es la forma de importancia, sino que la transmisión vertical es la forma de principal em, riesgo de tener esta parasitosis. Por lo tanto, nosotros calificamos al país como endémico en todo su territorio, ¿ya? Y por eso ustedes van a llegar a su centro de salud familiar y van a ver que se está haciendo tamizaje en todo el territorio nacional. Esta es una de las cosas, una justificación de la que venimos ya hablando hace un tiempo, de por qué Chile es endémico a nivel nacional. Al comienzo nosotros veíamos casos muy em, esporádicos en el sur que tenían que ver con migración, pero ustedes ven que al 2022, este es una foto muy grande del país. Gran parte de los casos se presentan en el norte, y ahí en el norte la tercera y cuarta región son las que tienen más casos a nivel nacional, pero también en el sur se presentan muchos otros casos. Ya, pero por ejemplo, aquí está la región del Biobío ya teniendo un color medio amarillo. Por lo tanto, lo que uno tiene que pensar es que el Chaga es una enfermedad de carácter regional. Tenemos nuestras características nacionales y que es endémico en todo el país. Esta es la tasa de incidencia de enfermedad de Chaga en un periodo de 2012 a 2021. Ustedes pueden ver que nuestra estrategia comenzó en el 2016-2017 a través de la norma general técnica. Tuvimos una alza y después obviamente tuvimos una baja que tiene que ver con efectos de la pandemia, y al 2021 volvemos a subir. Las prevalencias, ustedes pueden ver, o sea, las tasas de incidencia, ustedes pueden ver que está alrededor de 7, en algún momento estuvimos en 8. Estos son los 1.400 casos, 1.500 casos que notifica el ISP. Estos son los números totales de casos confirmados entre el 2017 y el 2021. Ustedes pueden ver que todas las regiones, por ejemplo, si uno hace aquí hace un análisis del 2019, que fue un periodo más normal, ustedes pueden ver que los lagos tenían 2 casos, los ríos, Biobío, 20 casos, el Maule, Ñuble, en general casi todo el territorio nacional tenía casos de enfermedad de Chaga, y esto es básicamente por búsqueda activa en embarazadas.
Obviamente que los casos están en la zona norte, porque ahí quedan todos los rezagos de pacientes que adquirieron la enfermedad a través de la forma vectorial. Coquimbo, el número uno, donde tiene tasas sobre 50 por 100.000 habitantes, eso es algo generalmente muy grande. Atacama, 92 92,5 también, con 288 casos en 2019. Y así ustedes pueden ver que esta zona entre Arica y O'Higgins es la zona de alta endemia, ¿ya? La zona entre el Maule y Magallanes es la zona de baja endemia. Y esto básicamente por casos que se presentan en el territorio nacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Salud? Del 2016 estamos haciendo tamizaje en la embarazada con el fin de identificar a esa madre y identificar al niño, ¿sí? Y de alguna forma el niño que presenta Chagas congénito, Chagas placentario, tratarlo oportunamente, ¿ya? A la madre, después del embarazo, también se trata, ¿ya? O sea, después del embarazo y después de la lactancia, ahí es el momento que se trata. Las coberturas de tamizaje a nivel nacional, ustedes la pueden ver aquí, este es un corte entre 2015 y 2021, a donde se hizo la diferencia en esta zona de alta endemia con la zona de baja endemia. ¿Y por qué se hizo? Porque nosotros inicialmente partimos haciendo tamizaje solo en el norte del país. Y ahí, en el 2015, ya teníamos un 55% de cobertura. Al 2021 tenemos 83% de cobertura. Y en el sur del país, es decir, Magallanes, entre el Maule y Magallanes, esta estrategia comenzó más bien en el año 2017, porque en 2016 recibimos una visita de OMS donde nos recomendó hacer tamizaje universal. Entonces, en este tamizaje universal, el 2017 ya fuimos trabajando en implementar la técnica en los hospitales, en hablar sobre Chaga en la región del Maule al sur, y el 2021 ya tenemos un 50% de cobertura. ¿Qué lo que esperamos? Es que este 50, este 83 lleguen a 90. Esa es nuestra meta, 90% de cobertura en tamizaje en la embarazada. Entonces, si ustedes ven alguna embarazada que acude al control prenatal o a evolución o a evaluación de ustedes, por favor, preguntar sobre el tamizaje, revisar los registros y si no lo tiene, realizarlo. Esto es lo importante saber que desde que partimos el tamizaje en la embarazada, siempre se han encontrado mujeres con Chagas en el país, alrededor de 250, 300 mujeres, que representan un 20% aproximadamente en promedio de los casos totales nacionales. Es decir, aquí nos demuestra que el tamizaje en la embarazada es efectivo para encontrar casos. Aquí un poco muestro el número de casos de enfermedad de Chagas por sexo en un periodo de 10 años. Ustedes pueden ver que cuando yo dije que partíamos el 2017 bien fuerte con tamizaje en la embarazada, ustedes pueden ver que en todos los periodos posteriores la mujer es mayor que el hombre. Incluso en 2022 yo podría decir que el doble se estudia o se pesquisa el doble de mujeres que los hombres. Nosotros trabajamos desde una vigilancia integrada, creemos que la zoonosis en el país se tiene que trabajar de esta manera y esta vigilancia integrada incluye distintos componentes. El componente de vigilancia epidemiológica a través de la ENO o a través de Vigila hoy día, la vigilancia de laboratorio que no tiene que ver con el que el tripanosoma cruzi es de vigilancia de laboratorio y requiere confirmación en el Instituto de Salud Pública. También tenemos centros de referencia regional de confirmación del Chagas, que es lo más probable que están en la zona altamente endémica y que a lo mejor ustedes van a conocer. El control vectorial, porque siempre se hacen denuncias de pinchucas que llegan a las casas. Eso siempre tienen que estar atentos porque nosotros tenemos a nivel país una categoría o un logro que es interrupción de la transmisión vectorial, pero siempre podemos perder ese logro si no vigilamos. Y el componente asistencial que tiene que ver con los pacientes, los contactos, la embarazada y los recién nacidos. Muy importante la transmisión vertical, la principal fuente de nuevos casos es la punta de lanza de nuestra norma general técnica número 162, es una norma del año 2014, y este es el desafío país. Nosotros queremos ser un país sin personas afectadas por la enfermedad de Chagas. Estamos en una condición que lo podemos lograr de aquí a 10 años y esa es nuestra
nuestra visión de un país libre de pacientes con Chagas. Trabajamos dentro de un paraguas de la EMNI Plus, yo no sé si lo conocen todos ustedes, pero es un marco de la OPS para la eliminación de distintas enfermedades transmisibles de origen que causan o que son de materno-infantiles. Y ahí son metas distintas a las que lleva el programa, pero apuntan hacia el mismo lugar. 95% de tamizaje durante el control prenatal, 95% de las mujeres pesquisadas en el embarazo que sean tratadas y 95% de los casos transplacentarios que terminan un tratamiento. El Plan Nacional de la Enfermedad de Chagas, yo le voy a hacer un resumen para que ustedes entiendan de qué se trata este programa, tiene distintos ámbitos. Dentro de esos ámbitos incluye la sospecha y detección a personas que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que va a consulta de morbilidad y ustedes ven que tiene algún factor de riesgo asociado a Chagas, tomar el examen. El tamizaje de la embarazada como búsqueda activa, un proceso programático de búsqueda activa, que es la principal fuente para encontrar nuevos casos. El tratamiento de evaluación, a quién trato, a quién no trato, cuáles son los esquemas de tratamiento. Y el seguimiento de estudios familiares. Frente a un caso confirmado, siempre yo debería estudiar la línea materna de ese caso confirmado. Y no olvidarse de los hombres también. ¿Qué se realiza de forma programática? Bueno, a todos los adultos con factores de riesgo y a la embarazada se le toma un examen que es a través de una técnica serológica y que esa técnica serológica, si es detectable en el laboratorio de referencia local o el laboratorio de su servicio de salud local, se va a confirmar al Instituto de Salud Pública y de ahí aparecen los Chagas confirmados. El tamizaje en la embarazada es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio, nosotros hacemos seguimiento a todos los centros de salud familiar sobre el tamizaje, revisamos las coberturas y a veces tiramos la oreja a aquellos que no cumplen. Eh, Muy importante de este proceso de tamizaje, acuérdense que esta es una embarazada que acude a atención primaria, que después va a ir a un hospital a tener el parto, y es ahí donde nosotros identificamos a ese niño o a esa embarazada para darle seguimiento. Entonces, ese proceso del tamizaje siempre tiene que ir en el registro del carnet prenatal. Es importante que todos los registros de los casos confirmados y no confirmados también en este cuaderno describir los antecedentes sociodemográficos y derivar los casos confirmados a una evaluación ginecobstétrica. Otro ámbito que revisamos que tiene que ver con el registro es que todo el tamizaje va a un registro REM, lo que permite la adjudicación de recursos y permite evaluar el procedimiento a nivel regional y nacional. Si yo encuentro una embarazada con Chagas, tengo que hacer los estudios de contacto familiares, ¿sí? A los otros hijos que tiene esa mujer, a su hermana, a su hermano, a la abuela, a la madre, a la abuela, ¿ya? Porque esto se transmite por línea materna, por línea vertical. Este es el tamizaje de la embarazada, es aquí donde la agenda de salud de la mujer aparece el registro del TECRUCI, ¿ya? Muy importante que todas las mujeres se hagan este examen y no se nos pase ninguna y que su centro de salud familiar cumpla con el 90% de tamizaje en embarazadas. Es muy importante mencionar, voy a volver atrás, muy importante mencionar que este es un proceso que se suma a los estudios de la embarazada en general. O sea, no es un procedimiento extra, sino que la embarazada tiene, en Chile, tiene una cobertura de estudios de enfermedades transmisibles al primer control prenatal. Y esos son ITS, bueno, la sífilis básicamente, el VIH, el T-cruci y la hepatitis B. ¿Ya? Es una batería de examen que deberíamos garantizar si queremos ser un país desarrollado, un país mejor que el resto, deberíamos garantizar la protección a la mujer en este sentido. ¿Qué hago frente a una embarazada positiva o confirmada? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo como médico de F en este caso? Bueno, muy importante que frente al control prenatal siempre se pregunte por los antecedentes familiares, ¿sí? Y antecedentes epidemiológicos. Conoció a la vinchuca, su abuela jugó alguna vez con la vinchuca, porque cosas así ocurren, vivió en zona de alta endemia, ¿sí?
en Chile o en América Latina. Y si tiene esos factores de riesgo, tomar el examen, ¿ya? Registrar en la agenda de salud, registrar en el REM, ¿ya? En los casos que la mujer llega al parto y no tiene este registro en la agenda de salud o no cuenta con el informe, lo más probable es que en el parto le van a volver a tomar el examen. ¿Y qué pasa ahí? Es que estamos perdiendo presupuesto, ¿sí? Estamos perdiendo, estamos retrasando el diagnóstico de la mujer. Frente a madres confirmadas, siempre la tengo que derivar a dos ámbitos. Una, que la derivo a su médico tratante, que el médico que son, gran parte son infectólogos o parasitólogos, y una evaluación a ARO. ¿Y por qué ARO? Porque tenemos que evidenciar que esa mujer no tenga una cronicidad de la enfermedad. La cronicidad de la enfermedad de Chagas tiene dos ámbitos, una digestiva y una cardíaca, la tan famosa cardiopatía chacásica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evidenciar en el ARO o en cualquier evaluación ginecobstétrica, tiene que evidenciar que la mujer no tenga una alteración cardíaca que le impida tener eh, un embarazo o un embarazo normal, ¿sí? Y a lo mejor tenga que eh, realizarse una cesárea, por ejemplo, ¿ya? ¿En qué se hace? Voy a hablar un poquito qué se hace en la maternidad. Bueno, la maternidad, ese hijo nace y se hace un procedimiento de diagnóstico de ese recién nacido, que a través de distintas técnicas, por lo menos dos, evidenciamos que si el niño nace o no nace con Chagas. ¿Y por qué se hace eso? Porque básicamente el Chagas es curativo en menores de 15 años, ¿ya? Por lo tanto, todo el mundo tiene que, en la maternidad, todo el mundo tiene que saber si esa mujer tiene Chagas, porque de ahí se abren distintas estrategias para pesquisar el Chagas transplacentario. Consultar siempre por los contactos familiares, siempre, 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 porque hemos visto que de un caso siempre aparecen cuatro, ¿ya? Y en la medida que nosotros comencemos a hacer más tamizaje, de alguna forma vamos a generar una cohorte de pacientes o de personas estudiadas, y desde ahí nosotros podemos presentarnos como un país libre de pacientes con enfermedad de Chagas. No existe contraindicación del tratamiento en la lactancia, eso es muy importante que lo sepan, porque existen por ahí comentarios que la lactancia no sea el antiparasitario. Eso es falso. Lo que sí, nosotros resguardamos la lactancia materna por lo menos a los 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos? En el Chaga no hay que correr, por lo tanto esperamos 6 meses de lactancia materna y comenzamos con el tratamiento. ¿Qué hago frente a una enfermedad de una persona? Bueno, es muy importante, conozco la norma técnica y la he leído, o me la han comentado en el centro de salud familiar, o alguna matrona me ha dicho que hay que estudiar Chaga y que yo le puedo consultar sobre la norma técnica. Muy importante. Conocer al encargado de epidemiología, pues es él que a lo mejor le va a colaborar en los estudios de contacto, le va a colaborar en las personas que estén confirmadas, o básicamente le va a colaborar cuando nosotros hacemos las visitas de supervisión, ¿sí? Va a estar ahí, va a ser un apoyo. Muy importante el encargado de epidemiología en la enfermedad transmisible. Y debo conocer a mi referente de atención secundaria, a este médico que trata el caso, porque el paciente que es tratado en la atención secundaria vuelve a la atención primaria en algún momento. Entonces tengo que conocer a ese médico, quizás infectólogo o parasitólogo que está atendiendo en mi hospital de referencia. Solicitar los exámenes de rutina, que son exámenes generalmente básicos, y ahí toma mucha importancia el electrocardiograma y una radiografía de esófago, estómago, duodeno, y informar a la gestante. Ese es otro tema muy grande que definir, es que existen en Chile distintas creencias sobre Chagas, ¿sí? Y sobre todo en algunos pacientes migrantes de origen quechua, por ejemplo, ¿ya? Y ahí hay que explicar básicamente la enfermedad de Chagas de qué se trata, cómo afecta a la gestación, cómo puede afectar al niño. En todos los centros de atención primaria deberían haber unos dípticos sobre Chagas positiva en el embarazo. Entonces hay que ir buscando ese material porque está disponible. Notificar el caso, registrarlo en la ficha clínica y derivarlo a los médicos referentes de atención secundaria. Bueno, en esto, ¿a quién derivo entonces nuevamente? Derivo al médico tratante de nivel secundario, el médico infectólogo parasitólogo, el que lo va a derivar, para que él haga
el proceso de diagnóstico a la mujer, cómo está de algún punto de vista físico y algunos exámenes que puede estudiar, y iniciar el seguimiento en el recién nacido, el tratamiento y los estudios de contacto si no se han hecho en la atención primaria. Y el médico ginecobstetra lo que permite una evolución permite evaluar la evolución de la enfermedad, en qué periodo está la enfermedad, si está en un periodo asintomático o ya está con alguna cronicidad, y planificar el parto. Muy importante eso, que planifique el parto. Hemos visto en otros países y en algunas regiones de nuestro país alteraciones cardíacas que se generan en el parto, ¿sí? Por no tener una evaluación previa. Esto es básicamente un flujograma básico, la atención prenatal. Yo registro la ficha clínica interconsulta. En los casos confirmados derivo al ginecobstétrica y a su médico tratante. El médico tratante tiene que estar atento cuando va a tener el parto y la maternidad. La maternidad debería ser una epicrisis para que el niño vaya a tratamiento farmacológico junto a su madre. Y aquí tenemos un apoyo del control del niño sano. En el carnet de niño sano también aparece el registro de Tecruci para que este niño de alguna forma no se nos pierda en el diagnóstico, que es hasta los 9 meses, y reciba tratamiento farmacológico si es positivo. En algún momento, este flujo de este binomio llega nuevamente a ustedes en los controles de morbilidad, en los controles básicos de atención primaria. Por eso es importante que el registro sea aquí fidedigno. Congénito, el Chagas extraplacentario, muestro esta foto porque así nacen los niños con Chagas extraplacentario, así de sano que uno los ve. Pero dentro de ellos está el parásito, ¿sí? Es muy importante porque el 80% de los casos son asintomáticos, igual que la foto que les mostré, y pasan a una etapa crónica si nosotros no lo identificamos. El Chagas es una enfermedad transmisible de repercusión económica, calidad de vida. Tenemos casos muy emblemáticos, 36 años, pacientes con Chagas de un origen incierto, que a los 36 años tiene una patología o una alteración digestiva con colostomía, etcétera. ¿Sí? Tenemos pacientes de 50 años que mueren por una arritmia cardíaca. Tenemos muchos casos que uno podría estar toda una tarde comentando, casos de Chagas que no fueron diagnosticados oportunamente y que hoy día a lo mejor no están con nosotros. El 100% de los casos congénitos o transplacentarios pueden ser curados, y ahí es importante que el corte de la transmisión es un niño que se identifica con Chagas, pero son tratados. La transmisión congénita en zonas no endémicas toma mucha relevancia por los movimientos poblacionales, y ahí lo vuelvo a mencionar, el Chagas es endémico en todo el país. Hay transmisión vertical intergeneracional documentada de la enfermedad, y ya se ve cada día más frecuente que frente a un caso de Chagas aparecen siempre cuatro. Y tenemos un estudio de costo-efectividad donde el tamizaje de la embarazada demuestra que es costo efectivo. Y ya los datos que tenemos nosotros de los procesos que hemos hecho estos últimos 5 o 6 años nos demuestra y valida esta información. Este es el diagnóstico de T-Cruz, y me imagino que la doctora ya lo mencionó o lo va a mencionar más adelante en la presentación. Tiene que ver con en los recién nacidos, nacen en el parto y se tienen que hacer dos exámenes de forma paralela. El examen directo, que es visualizar en el microscopio el parásito, y la PCR. Esta se hace en el ISP. Vamos por este camino. El examen directo, si el tecnólogo médico visualiza, es microstrut. Si visualiza el parásito, se confirma y inicia tratamiento y seguimiento. Si es negativo, no se confirma, sino que se espera el resultado de la PCR. La PCR, entonces, el examen directo y la PCR se realizan antes del alta de este paciente. Si es positivo, se toma una muestra el segundo mes. ¿Por qué? Porque para confirmar un paciente con enfermedad de Chagas transplacentaria tienen que haber dos PCR detectables para ser confirmados, como el ejemplo que muestran acá. Detectable aquí, detectable acá, confirmado. Aquí colabora mucho el programa del control de niños sanos, pues ayuda a que la madre siga en este proceso de diagnóstico. Si es negativo, si es negativo al segundo mes de vida, tiene que tomarse una tercera muestra al noveno mes de vida.
Si esa es confirmada, se confirma el caso, o si es detectable, se confirma el caso, y si no es detectable, se descarta. También aparece el control de niños sanos al año de vida, quien colabora en el diagnóstico. La dificultad de este flujograma es que en el proceso de las PCR, los niños se pierden. La madre no lo llevan, la madre dicen, ya han pinchado 2 veces al niño, no quiere un tercer pinchazo, no tiene ese parásito que ustedes hablan. Y he visto muchos casos donde el parásito sí está presente y no se cumple el flujograma de diagnóstico. Aquí nosotros trabajamos con el programa del niño, más bien con Chile Crece Contigo, y dejamos ahí la pesquisa del Chaga, primero, segundo y tercero, durante el control de niños sanos. Y es muy importante que si ustedes realizan control de niños sanos o trabajan con alguna enfermera que hace niños sanos, que revisen estos antecedentes y que registren ahí las muestras. El tratamiento, yo me voy a hablar súper corto porque viene la doctora a conversar sobre el tratamiento farmacológico, pero son 2 medicamentos de los años 60, benzinidazol, el Avarax y el Lampid, que es Nifurtimox. Son 2 medicamentos que tienen una duración de la terapia de 60 días, está ajustado a dosis por kilo peso por día, y se dividen en 2 a 3 tomas durante el día. ¿Qué implica esto? En que los niños, si nosotros los tratamos oportunamente, y por eso el flujograma dura hasta un año, si tratamos a los niños menores de 15 años, eliminamos el parásito en ellos. No ocurre lo mismo con una mujer de 30 años, con un hombre de 50, no ocurre lo mismo. Lo que ocurre en los adultos es disminución de la carga parasitaria, con una posibilidad de que las complicaciones tardías no se presenten. Por lo tanto, aquí la única forma de cortar la enfermedad de Chaga es el tratamiento de los niños. Es muy importante eso, que existe disponibilidad del tratamiento. Este medicamento, el Nifurtimox, es gratuito para niños, o sea, personas del sistema público y del sistema privado en Chile. No hay diferencia. Este tratamiento lo entregamos nosotros desde el Ministerio de Salud y hay medicamentos para todo el mundo que lo requiera, ¿ya? Hace unos años atrás no podíamos decir esto porque hubo quiebre de stock mundial, estos son buenos proveedores también. Esa es una de las características del Chaga, que también hay dificultades para acceder a los tratamientos. Afortunadamente tenemos el Lampid gratuito y, y, y disponible para todo paciente que lo requiera, independiente su previsión, estatus migratorio y otras variables. El día 14 de abril, lo más probable es que ustedes van a participar el próximo año. Se celebra el Día de las Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas, que se invita a todos los establecimientos de atención primaria a hacer alguna actividad conmemorativa, no solo para hablar sobre Chagas entre ustedes, que es muy importante, sino que para visibilizar a los pacientes que tienen. Yo los invito a que el próximo año, el 14 de abril, conmemoren este día. Se hacen muchas actividades a nivel regional, desde OPS, desde OMS y desde organizaciones como DNDI, Coalición Chagas y otras, Big Chagas, por ejemplo. Y en Chile tenemos una que se llama Chao Chagas Chile también, que realizan distintas actividades conmemorativas con forma de visibilizar esta problemática y este problema de salud pública. Los estudios de contactos familiares básicamente se hacen, yo lo he repetido muchas veces, en relación a la línea materna. Por ejemplo, si tuviera ese caso índice, que una mujer que la pesquisé en el control prenatal, yo tengo que estudiar a su madre, a su abuela, a sus 2 hermanos y a su hijo, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, si yo tuviera March tuviera Chaga, yo tengo que estudiar a Patty y a Selma, que son sus 2 hermanas, a Jacqueline, que es la abuela, que a lo mejor viene desde Chaga hasta el placentario desde ella, y a Maggie, Lisa y Bart, ¿sí? Eso es lo que queremos nosotros, presentarnos o que la gente tenga miedo a decir que tiene Chaga, ¿sí? El Chaga, mucho tiempo el Chaga fue gente muy vulnerable y más bien fue gente que se escondía por tener Chagas. Hoy día el Chagas tiene otra condición, hay otro acceso a tratamiento, hay otro acceso a pesquisa y nosotros queremos que la gente se vea de esta manera, una familia sin enfermedad de Chagas o por lo menos que tenga Chagas y lo reconozca. En conclusión, la transmisión transplacentaria representa un problema de salud pública, el Chagas en sí mismo también.
Hay un impacto en el control de la enfermedad nacional y que depende mucho de las acciones de los servicios de salud y de las acciones de la atención primaria y la pesquisa de la mujer que acude a control prenatal. Se debe incorporar el Chaga en los diagnósticos de salud de la APS y en la pesquisa de la atención clínica. Los centros de atención primaria deben avanzar al 100% de tamizaje de la gestante, nosotros pedimos un 90%. Los médicos EDF en general son fundamentales en el proceso de sospecha del diagnóstico y el estudio familiares porque ustedes van a estar con la población ahí afectada, por lo tanto, siempre, yo lo invito siempre a pensar en Chaga, sobre todo en esta región entre Arica y O'Higgins, donde los casos aparecen debajo de una piedra. El diagnóstico precoz de los niños permite instaurar un tratamiento oportuno y este tratamiento oportuno, si es bien dado y si bien recibido por estos 60 días, cura la enfermedad. ¿Ya? Hace 15 años atrás no se podía decir, no se podía decir curación en Chaga. Hoy día sí, hoy día se cura. Y la vigilancia de enfermedad de Chaga requiere transversalidad de distintos programas. Ya vimos que el programa de la mujer influye, el programa del niño y el programa del adulto, porque no hemos hablado nada de adultos, pero los adultos también tienen Chaga. Por eso yo solo mencioné los controles de morbilidad como una forma de pesquisa. Y para eso se requiere coordinación de red. Y ahí la coordinación de red básicamente requiere cómo lo estamos haciendo nosotros. Si conozco a mi encargado de epidemiología, conozco a mi referente de servicio de salud, conozco al médico que lo va a tratar, conozco a los médicos que están en la maternidad. Eso es coordinación de red, ¿ya? Entonces ahí es muy importante trabajar desde esa mirada. Yo les dejo aquí los links, voy a dejar esta presentación. En este link de ahí arriba se encuentran todos los materiales descargables, tanto afiches, tenemos por lo menos 5 afiches, el manual de atención de las personas, que es como traducir la norma técnica a algo operativo, la norma general técnica y estas redes sociales. Muchas gracias.